Ya, por ahí estamos, parece, ¿no? Sí, ya entré. Sí, por acá estamos. Ya, súper. Ya nos va quedando poquito, lo voy a intentar hacer lo más resumido posible para que alcancemos a revisar todas las preguntas. De todas maneras, yo les voy a enviar el Power, así que se los voy a enviar ahora inmediatamente después de la clase al grupo de WhatsApp para que lo puedan revisar también y todo. Y voy a coordinar también con Paulina, la coordinadora de la sede, para ver cómo lo hacemos con la grabación de las clases, ¿ya? Ya, bueno, continuamos. Entonces quedamos con las causas de la Revolución Rusa, que dijimos que había sido la desigualdad social a consecuencia del zarismo. Otro efecto que también se genera posterior a la Primera Guerra Mundial, en el fondo es una consecuencia directa del término de este conflicto, principalmente porque, bueno, dentro de todas las potencias que se enfrentaron, había una alianza entre Rusia, Francia e Inglaterra contra Alemania, Italia y Austria-Hungría, ¿ya? Sin embargo, hacia el término de la guerra, en eso Rusia se retira, ¿cierto? Entra a Estados Unidos, que ayuda finalmente a Inglaterra y a Francia a terminar esta guerra y les ayuda a ganar también. Sin embargo, Alemania es prácticamente promovida como la causante de la guerra y principalmente la principal responsable. Esto va a generar un gran descontento y una situación de bastante inconformidad para la sociedad alemana, lo que va a conllevar también a la generación de algunas ideologías que tienen que ver con la unión obrera, porque en general una ideología que va a tomar parte de la encarnación de las vivencias de los obreros de Alemania, de la gente popular, y al mismo tiempo va a resaltar valores patrióticos propios de la cultura alemana. Ya esto es lo que se va a conocer como el nacionalsocialismo. Socialismo, claro, porque está vinculada a las clases proletarias de Alemania, ¿cierto? A los trabajadores, pero con un énfasis nacionalista, ¿ya? Pero nacionalista ya fanático, ¿cierto? Entonces ellos se ven a sí mismos como, bueno, lo típico que se habla, ¿cierto? La raza pura, y en el fondo, ¿quiénes son los herederos de todo como el conocimiento y la fortaleza de la corporalidad humana? Esto tuvo como consecuencia el origen y ascenso del nazismo, el fascismo en Italia, por su parte, ya como dos ideologías totalitarias que en el fondo van a llegar al poder a través del carisma de incluso de la elección popular. De hecho, Hitler llega al poder por votación popular, eh, porque en el fondo él representaba también como toda esta identidad un poco desvalorizada y un poco pisoteada con la que habían quedado los alemanes posteriormente a la guerra. Ya entonces también el carisma que va a tener este personaje, Adolf Hitler, va a ser sumamente importante para engatusar también o hacer que su discurso sea ameno y sea empático también con la sociedad en general. Por lo tanto, en un inicio en Alemania va a haber mucha aprobación por el gobierno que va a establecer Hitler y por la idea de supremacía que va a tener en relación con el resto de las potencias europeas, ¿ya? Sin embargo, esto dio origen finalmente al inicio posterior de la Segunda Guerra, y la generación también de una política bastante genocida por parte de los alemanes, ya que en este intento por revalorizar su propia cultura e identidad, por buscar la unificación a partir de símbolos, por ejemplo aquí la suástica también va a representar una idea de unidad social. Se va a materializar en la creación de los campos de concentración que en el fondo van a buscar aplacar y borrar, exterminar cualquier cosa que no
represente esta unidad, ¿ya? Entonces eso va posteriormente a culminar en una Segunda Guerra Mundial, donde las potencias en el fondo se van a enfrentar nuevamente para terminar con este avance expansivo que buscaba Alemania, ¿ya? Así que respondamos aquí la pregunta. ¿Cuál fue uno de los principios del nazismo a mediados del siglo XX? A. Concentrar el poder en un líder político. B. Prohibir una sociedad de clases. C. Instaurar una ideología liberal. O D. Evitar los genocidios. La Letra A. Concentrar el poder político en un líder, ¿cierto? En este caso, Adolfo Hitler, que va a ser un líder bastante carismático. Esa es una característica en general de los gobiernos totalitarios. Hay un líder, hay un partido único, hay simbolismo, en este caso la suástica, las banderas, el saludo, ¿cierto? Cosas que van generando unidad y sentido de pertenencia para la población bajo estas ideologías. Acá vemos una imagen, niños prisioneros en campos de concentración. ¿Qué estará representando esta imagen? A. La Gran Depresión. B. La Primera Guerra Mundial. El Holocausto. La Guerra Fría. La C. La C, el Holocausto, ¿cierto? O sea, es en el fondo la consecuencia de esta política genocida de Alemania, esta política de exterminar cualquier diferencia o cualquier alteración a su profesora, propia identidad. eso que está diciendo ahora, eso significa, No te escucho. No te escucho nada. Si puedes escribirlo por el chat de pronto, es más fácil. Esos son los campos de concentración de los nazis contra los judíos, contra la Exactamente. exterminación. Contra la exterminación. Y no solo contra los judíos, en estos campos de concentración Los habían rusos también. gitanos, habían personas homosexuales, lesbianas, comunistas, ya, o sea, cualquier cosa, cualquier manifestación humana que fuera contraria al régimen nazi era enviado a los campos de concentración. A ver, voy a leer. Era de preferencia judíos. Ya, por mientras vamos con la segunda pregunta que dice, ¿por qué estas personas estaban en un campo de concentración? porque no eran dignos de los nazis. Porque los nazis lo consideraban inferiores a ellos. No eran raza pura como ellos. Exactamente, los consideraban inferiores y por lo tanto eran un peligro, ¿cierto?, para esta unidad identitaria. Y aquí me pregunta Claudia, ¿qué significa holocausto? Bueno, es como concepto, sé que significa que es como un sacrificio que se basa en términos religiosos y que en el fondo era quemar en la hoguera a las víctimas, y específicamente en esta parte de la historia se refiere hacia los judíos, porque en el fondo se hace contra ellos lo mismo que hacía la religión antiguamente, que fue quemarlos vivos o en las cámaras de gas, ¿cierto? Con el objetivo de exterminar. Matanza. Una matanza, exactamente. Señorita, les recomiendo Escape de Sobibor o La Lista de Schindler. Ahí explican bien. Sí, exactamente. Bueno, hay un montón de películas que hablan un poco de este periodo, ¿no? Bueno, y acá la respuesta, ¿cierto? Porque principalmente eran judíos y eran perseguidos por el nazismo, ¿cierto? Y representaban ideas contrarias. Ya le saqué lo más importante al Dani. Ya, dile nomás que después la de no. No te sabes, digo. Ya, Pero el coche te queda pasarle el número. te lo paso al tiro. Voy a desactivarle el audio a la Tabita porque no sé qué está conversando.
Ya, ahora nos vamos a ir a otro proceso que ocurre posterior a la ya Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Se soluciona todo ese problema y ahí en general Estados Unidos se levanta ya como la gran potencia. Antes el poder económico había estado principalmente concentrado en Europa, entre Francia, Inglaterra, Alemania, ¿cierto? Todos estos países quedaron devastados con ambas guerras mundiales, además que fueron procesos bélicos bastante seguidos en el tiempo, y Estados Unidos se levanta también como la gran potencia económica. Aquí también se va a ver un proceso particular en América Latina, que obviamente se va vinculando también al desarrollo y a la expansión de las ideas de izquierda, en este caso marxistas, ¿cierto? Comunistas, socialistas, que en el fondo empiezan a responder y a agitar a las clases populares a la toma de conciencia de la condición en la que viven, ¿cierto? O sea, le dan conciencia que si ellos no trabajan, los ricos no se enriquecen, ¿cierto? Que ellos también tienen un poder de organización, que por lo mismo también tienen derecho a participar de la política que tradicionalmente habían sido excluidos. Estas ideas, ¿cierto?, generaron bastantes revoluciones. Tenemos la Revolución Rusa y también van a tener una consecuencia aquí en América Latina, que va a ser la Revolución Cubana, ¿cierto? Esto a Estados Unidos no le va a gustar, obviamente, porque América Latina es su área de influencia, ¿cierto? O sea, Estados Unidos se basa prácticamente en las relaciones comerciales y extracción de materias primas en este territorio. Por lo tanto, a Estados Unidos no le va a convenir que esta idea revolucionaria de Cuba se continúe expandiendo por el resto del continente. Para ello, entonces, para evitar esto, para evitar las revoluciones sociales en el fondo, se crea un programa que se llama la Alianza para el Progreso, que es ideado por John Kennedy, el caballero que está aquí, y que es en el fondo un programa de ayuda económica para América Latina, el cual busca en el fondo fomentar y desarrollar algunas políticas sociales, ¿cierto? Algunas reformas agrarias, de hecho, fomento en la educación, construcción de hospitales, apoyo a la industria, principalmente se contaba, ¿cierto?, en un apoyo monetario y de asesoría técnica a los diferentes países con los que Estados Unidos tenía relaciones, con el objetivo de evitar, en el fondo, que las contradicciones sociales se agudizaran y generaran estallidos revolucionarios. Ya esta Alianza para el Progreso se desarrolla a partir de la década de los 60 más o menos en América Latina y se continúa fomentando por alrededor de unos 20 años más, ¿ya? Así que nos vamos a la pregunta. Dice, en el año 1961, el presidente de Estados Unidos, John Kennedy, propuso un programa para entregar recursos a América Latina denominado Alianza para el Progreso. ¿Cuál era el objetivo de esta alianza en América Latina? A. Evitar la intervención política en la región. B. Prohibir el desarrollo de reformas agrarias. C. Frenar el ascenso de los gobiernos socialistas. D. Disminuir la producción de la industria nacional. ¿Cuál de estas alternativas? Yo creo que la C. La C, ¿cierto? Frenar el ascenso de gobiernos socialistas. Muy bien. Y aquí ya nos vamos, con esto entonces terminamos un poco la parte como de historia de la prueba y nos vamos ya al área más demográfica o geográfica si se quiere. ¿Ya? Acá tenemos una tabla que muestra el porcentaje de pobreza en América Latina en los diferentes países. ¿Cierto? Tenemos que Brasil hay un 36% en el año 2005 y ahora hacia el año 2019 un 21%. En general, si lo analizamos a simple vista, ¿cierto? De los altos porcentajes de pobreza que habían hacia el año 2005, han bajado en el año 2019 considerablemente. Dice, entonces vamos a responderles, aquí tenemos una imagen de una favela en Brasil, ¿cierto? Que podrían ser lo homólogo a los campamentos aquí en Chile o a las villas en Argentina, por ejemplo, ¿ya? Dice, de acuerdo a la tabla, ¿cómo fue el porcentaje de pobreza de Costa Rica en el año 2005? Aquí está Costa Rica, tenemos que en el año 2005 fue un 21% y hoy día tiene un 9,7%. Y dice, letra A, superior al de Paraguay,
A ver, ¿cuál fue el de Paraguay? 56. ¿Fue mayor el porcentaje de Costa Rica de pobreza al de Paraguay? No, No, ¿cierto? Inferior al de Brasil, 36%. Costa Rica sí, fue inferior, ¿cierto? sí. Superior al de Ecuador, veamos Ecuador, no, sigue siendo más bajo que Ecuador. Igual que el de República Dominicana, buscamos República Dominicana, 47%, es inferior. Entonces, ¿cuál de estas 4 alternativas es la que nos sirve? La B. La letra B, exactamente, fue inferior al de Brasil. Y después dice, a partir de la tabla anterior, ¿cuál es un factor que explica la variación en el porcentaje de pobreza en América Latina entre el 2005 y el 2019? ¿Qué creen ustedes que fomenta la baja en los índices de pobreza? ¿Qué creen ustedes? Puede haber más trabajo o hay más poblaciones porque la gente se agrupa y forma comité, por ejemplo, acá en Chile, y tratan de salir adelante con sus casas. Ya bien, hay como mayor organización de la gente, ¿cierto? Y en general también porque podemos ver que a lo mejor también los países han ido un poco preocupando de ir disminuyendo las brechas económicas entre los diferentes países y al interior de su propia sociedad, invirtiendo, por ejemplo, en educación, dando mayores acceso a becas, qué sé yo. O sea, ahí también están fortaleciendo las políticas sociales en el fondo. ¿Ya? Aquí nos vamos con un mapa de la población de América Latina. Tenemos que lo más azul representa a una población mayor a los 120 millones de habitantes. Ya el azul un poco más claro, a población entre los 50 y 120 millones. En celeste a una población entre 25 a 50 millones de habitantes, en medio aquí anaranjado, ¿cierto? A una población entre 10 y 25 millones, que aquí por ejemplo está Chile, Bolivia, Ecuador, Guatemala, Cuba, Haití, y el amarillo más clarito a una población que es menor a 10 millones de habitantes, que son particularmente poquitos países aquí en América, que sería Uruguay, Paraguay, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y El Salvador. Entonces, de acuerdo a este mapa, dice, ¿qué país de América Latina tuvo mayor población el año 2010? Chile, Brasil, México, Uruguay. México. México dice que tiene 108 millones de habitantes. Brasil. Brasil. Y Brasil dice que tiene 194 millones de habitantes. O sea, la respuesta correcta es Brasil. De acuerdo al mapa también, ¿cómo era la población de América Latina en el año 2010? Y acá tenemos que ir revisando las alternativas e ir comparando con el mapa. Dice, Chile tenía más población que Venezuela. Veamos. Población de Venezuela, 28 millones y Chile tiene 17. ¿Tiene más población Chile que Venezuela? No. Así que esa No. alternativa no nos sirve. La letra B, la población iba disminuyendo de norte a sur. Nos ubicamos en el norte, ¿cierto? Arribita del continente, y dice que va disminuyendo de norte a sur. O sea, en el norte concentramos mayor población casi al sur. ¿Qué creen ustedes? ¿Va disminuyendo la población o no? No, yo creo que no. No, ¿cierto? De hecho, Brasil es el país que más tiene población y está ya hacia el sur, ¿cierto? Así que tampoco nos sirve esa alternativa, ya descartamos 2. Después dice letra C, pocos países tenían más de 50 millones de personas. ¿Cuántos países? Son dos países que tienen más. Son 2 países. 50. México y Brasil. México y Brasil. Claro. ¿Cierto? Pocos países tenían más de 50. Ya. Y América Central tenía más población que América del Sur. ¿Puede ser eso o no? ¿Que tiene más población que América del Sur?
O sea que esta No. parte de aquí tiene más población que todo esto. América del Sur tiene más. Sí, América del Sur, ya con el hecho de tener a Brasil ya superamos a todos, ¿cierto? Así que Tiene imposible. más, sí. Entonces nos quedamos con la letra C, ¿cierto? Entonces aquí nos damos cuenta que tenemos que ir comparando en el fondo las alternativas con el mapa. No es una información que esté directamente, sino que tenemos que ir contrastando, ¿ya? Esto también es parte de los ejercicios que van a tener que realizar en la prueba, ¿ya? Y parece que con esto llegamos a el final. Bueno, ustedes saben, ¿cierto?, que vivimos en un mundo globalizado, interconectado, interdependiente también. Chile está dentro de esta red globalizada, ¿cierto? El hecho mismo que ahora estemos con Internet es parte y consecuencia de esta globalización, y lo que nos ha permitido acceder a nuevos mercados, a nuevos alimentos, incluso nuevas culturas, medicinas. Ya. Me contó, me dijo, yo le dije que está de cumpleaños y le mandé un WhatsApp. Sí, pues. Le dije, Marita, feliz cumpleaños, cuñita, que lo pases bien junto a tus hijos, tu marido, que te regaló el harto, que tengas un lindo día. Le dije, yo lo pasé súper. Micrófono. Gracias, cuño, bla, bla, bla. Me dice, Gloria. Después se saludan, estamos en clase. Gloria. me dijo, prefiero decirte lo que, no, Gloria, prefiero que lo un sepas por mi favor. boca, mamá. Gloria, Y yo le puse, Gloria, ¿me chuta, le escuchas? dije yo, me dejaste marcando ocupado. Gloria, ¡Perdón! ¿podrías apagar tu micrófono, por favor? Sí, estamos en clase. Ya, Mil disculpas, profe. no se preocupe. Ya, y aquí nos vamos con lo último. Entonces, como les estaba contando, cierto, vivimos en este mundo globalizado, todo muy interconectado, lo que obviamente también nos ha permitido, bueno, yo creo que un ejemplo claro es la misma pandemia, ¿cierto? De lo rápido que se difundió por el mundo, cómo todos los países fueron afectados, los mercados laborales también afectados, etc. Entonces vamos a ir respondiendo a estas preguntas. Desde las últimas décadas del siglo XX hasta hoy, la globalización ha convertido al mundo en una especie de aldea, ya que los países y regiones están cada vez más conectados. ¿Cómo ha influido la globalización en la organización laboral? Fortaleciendo los derechos laborales, aumentando la flexibilidad laboral, reduciendo la migración internacional o disminuyendo la cesantía a nivel nacional. ¿Hay menor cesantía? No, No. ¿Hay menor migración? sí. Bueno, ahora sí, producto de la pandemia, ¿cierto? Porque ya no es tan fácil moverse, pero imaginémonos que estamos sin pandemia. ¿Ha aumentado o ha disminuido la migración entre los países? Aquí sí, ha Ha aumentado. aumentado, ¿cierto? Aquí mismo Chile es un claro ejemplo, ¿cierto? ¿Se han fortalecido los derechos laborales? Sí, también. Sí. Podría ser, ¿cierto? ¿Y la flexibilidad? ¿Qué ha pasado con la flexibilidad laboral? También se ha También ha aumentado. aumentado, ¿cierto? De hecho, yo diría que esta flexibilización ha ido en desmedro de los derechos laborales, por ejemplo. No sé, ahora, producto de la flexibilización, se han disminuido los sueldos, ¿cierto? Producto de las condiciones en las que estamos. Así que, respuesta correcta, se han fortalecido los derechos laborales, ¿cierto? En el contexto de la globalización, ¿qué rol tienen los tratados de libre comercio? ¿Saben lo que son los tratados de libre comercio? Es el... Son acuerdos entre los países para comercializar sus productos. En este Exactamente. caso, Chile con China tiene... Y de hecho hemos sido Exactamente. perjudicados a la gente de Chile porque con los tratados esos famosos, China, por ejemplo, entra con toda su mercadería, con toda su basura al país y los artesanos nacionales, nuestras industrias nacionales han ido quebrando. Exactamente, eso es. Y ¿Cierto? se llevan los productos agrícolas. Exacto, las materias primas, ¿cierto? Muy bien, entonces, ¿qué rol tienen hoy día los tratados de libre comercio en este contexto? A, permitir abrir las fronteras económicas. B, reducir la estabilidad de la economía. C, fomentar la industria nacional. O D, disminuir las exportaciones. La letra A, ¿cierto? Permitir abrir las fronteras económicas, o sea, cada vez es más fácil comercializar
con otros países a nivel de Estado, ¿cierto? Y con eso hemos llegado al final de este repaso, que fue, ¿cierto?, planeado a partir de un ensayo. Aquí como respondimos 25 preguntas, que son 25 preguntas muy similares a las que les van a aparecer en su prueba. Señorita, yo tengo una opinión sobre el intercambio, que nosotros somos el basurero de China, porque los chinos mandan puras porquerías para acá, puras cosas malas. Bueno, nosotros tenemos que botar la basura. Exacto, ¿cierto? Bueno, y en general no solo de China, sino que de bastantes territorios. Por ejemplo, no sé, Estados Unidos es dueño prácticamente de todo el cobre, del cobre chileno. Y nada hacemos tampoco por nacionalizar, por ejemplo, ese recurso. Es que se nacionalizó y después lo volvieron a vender. Lo volvieron a vender. Claro. Ese fue el si no lo hubiesen vendido, si lo hubiesen cuidado nuestros políticos, habríamos sido un país naciente, fuerte, económico, en todo sentido de la palabra. Pero los políticos vendieron todas nuestras riquezas, la luz, el agua. Nosotros no somos un país, somos una colonia de los extranjeros, desgraciadamente. Lamentablemente, ¿cierto? Exactamente. Por culpa de los políticos herederos de la colonia. O sea, ahí vemos, por ejemplo, que el colonialismo no terminó con la independencia, sino que se transformó en varias otras, en otras expresiones. ¿Independencia de qué, señorita? Si somos de las otras potencias. Está fría la cazuela. Ya, pues. ¿Apurado? Hola, profe. Profe, una pregunta. Cuénteme. ¿Usted no va a mandarle este Power o no? ¿Con el WhatsApp no va a mandarlo? Sí, yo ahora, una vez terminando aquí la clase, voy a enviar el PowerPoint al grupo de WhatsApp. Ya, muchas gracias. Que estén muy bien, un gusto de verlos, que no nos habíamos podido encontrar. Así que les vaya muy bien, tranquilidad nomás ante todo en la prueba y confianza en ustedes mismos nomás. ¿Ya? Así que estén muy bien, un abrazo a todas, a todos. Muchas gracias por su participación también. Muchas gracias, profe. Chao, chao. Chao, que le vaya bien. Gracias, profe. Chao. De nada, chao, chao.